simplemente vamos a hacer un pequeño repaso y vamos incluso a abrir un espacio más amplio para el tema de las preguntas y las respuestas. En Medellín realizamos la misma actividad hace poco, la misma enseñanza se hizo hace poco. Vimos que al enseñar el capítulo 26 generó varias inquietudes y creo que estas inquietudes también están alrededor de todas las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Así que es deber nuestro como pastores no solamente hacer énfasis en estos temas, sino también educar, instruir y sacar de dudas a la iglesia cuando se presentan ellas. Entonces, no vamos a estudiar todo el capítulo 26, no lo vamos a estudiar todo, simplemente vamos a recordar algunos términos y de una manera ilustrativa, gráfica, vamos a ver lo que implica ser iglesia, lo que implica tener vida de iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestros privilegios, cuáles son nuestros deberes y cuáles son las bendiciones que recibimos cuando hacemos parte de una iglesia bíblicamente constituida. Lo primero que vamos a recordar es la definición, porque hay quienes dicen que el término como tal iglesia, aunque sí pertenece al Nuevo Testamento, su esencia, su constitución viene desde el Antiguo Testamento. Es más, desde antes de la fundación del mundo, el concepto y la esencia están en la mente de Dios. Iglesia o iglesia o eclesía, como lo define la Escritura, no es un pensamiento ni una institución del hombre. Es una institución creada por Dios y eso es lo que vamos a repasar rápidamente, que quede eso muy claro para que luego podamos ver, como les decía anteriormente, nuestras responsabilidades, pero también esos beneficios o bendiciones que recibimos por ser parte de la iglesia. La palabra en el Nuevo Testamento se encuentra como eclesía en el griego y se encuentra más de 72 veces en el singular y 36 en el plural. En sí la palabra significa asamblea o congregación. Asamblea o congregación. La misma Escritura llama a la iglesia como la congregación de los santos. La llama la familia de Dios. Le llama el cuerpo de Cristo, el redil. O sea, todo esto implica una congregación, una asamblea, donde estamos reunidos para cumplir propósitos. Y aquí quiero ser muy enfático y muy fuerte, no, pero sí enfático en esto. La iglesia se congrega y se reúne para darle la gloria a Dios. A nadie más damos la gloria en este lugar. A nadie más se le da gloria dentro de la iglesia. No se le da gloria a un hombre, no se le da gloria a un pastor, no se le da gloria a un hermano, a una hermana. No, la gloria, todo lo que nosotros hacemos es con el único propósito de glorificar a Dios. Por eso es que Él establece e instituye la iglesia. Por eso es una congregación que se reúne para adorar al santo Dios, al único Dios verdadero. Pero como les decía, esta palabra, la esencia de la iglesia no está solo en el Nuevo Testamento, también es antiguo testamentaria. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, utiliza la palabra ahal, que significa la entera comunidad de los hijos de Israel o la congregación de Israel. Estamos en una escuela, así que voy a estar haciendo preguntas y como ustedes han sido instruidos por la palabra, por un gran teólogo de la palabra, el diácono misionero Jeffrey, entonces estas preguntas yo sé que me las van a contestar rápidamente. ¿Quién es el verdadero Israel? Porque ustedes me estarán diciendo, en el Antiguo Testamento esa palabra está aplicada a Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? La iglesia.
Aunque el verdadero Israel es Cristo, técnicamente el verdadero Israel es Cristo, pero por esa hermosa doctrina, que es precisamente el capítulo 27 que nos habla acerca de la unión con Cristo, por esa preciosa doctrina de la unión con Cristo, los que estamos unidos a Cristo, entonces somos el verdadero Israel. No es el Israel étnico, la nación allá en el Medio Oriente a lo que se refiere la Escritura, o hacia donde enfocaba más bien la Escritura en el Antiguo Testamento, aunque en su contexto inmediato es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Esto apuntaba a algo mucho más grande. Salía de las fronteras de un territorio, y esa salida de esas fronteras es al pueblo espiritual de Dios, al Israel. Por eso, esa idea de iglesia está desde el Antiguo Testamento. Cristo como el verdadero Israel. Los que estamos unidos a Cristo, entonces somos el verdadero Israel. Muy bien. Vamos, Biblia. Necesito que tengan Biblia en mano. La Biblia en la mano, porque vamos a estar leyendo pasajes de la Escritura y los van a leer ustedes en voz alta. Esto es un repaso y son ustedes los que van a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir construyendo una casa. Al final vamos a tener aquí en esta gráfica una casa. Entonces, para edificar una casa necesitamos unas bases, una simiente. Y la simiente está puesta una vez más por la Escritura, no por los hombres. Rápidamente, ¿quién tiene Mateo capítulo 16, versículos 15 al 19? Mateo capítulo 16, ¿quién dijo yo? Mi hermano Jeffrey. Desde el 15 al 19, por favor. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese pasaje es importantísimo para la iglesia. Está rico, está lleno de eclesiología. Hoy por temas de tiempo no vamos, es más, ya lo deben de haber estudiado la mayoría de ustedes. Hoy no vamos a entrar en todos los detalles que el texto nos da. Pero quiero hacer énfasis con la frase que está escrita allí en la proyección. La declaración del apóstol Pedro ante una pregunta que el Señor le hace. Pregunta, tengan cuidado con esto, pregunta que anteriormente se la hizo en relación a los gentiles, al mundo en general. El mundo en general tiene un concepto de Cristo. Los verdaderos creyentes tienen el verdadero concepto de Cristo. Aquí no importa lo que el mundo diga. El mundo puede decir de Cristo una cantidad de cosas. Es más, los textos anteriores allí en Mateo 16 dicen que Él es un profeta, dicen que Él es un gran hombre, que es incluso lo comparan con Elías. Pero ninguno de ellos en el mundo lo ven como el Mesías, el Salvador. Eso solamente puede ser revelado, como claramente dice el texto que acabamos de leer, debe ser y tiene que ser revelado por el Padre. Si el Padre no le revela a Pedro y al resto de los creyentes que Cristo es el Hijo del Dios viviente, entonces es imposible para la mente humana. Esa es la base de nuestra fe. Y hermanos, esa es la base de la iglesia. La iglesia se fundamenta en esa verdad. Pedro no es el primer papa, como dice el sistema romano. No, Pedro no es el primer papa. Pedro
a Pedro no se le asigna a él única y exclusivamente la edificación de la iglesia, no. Es Cristo, lo dice el texto, Él es el que va a edificar su iglesia, no Pedro, no Pablo, ni ningún otro creyente, es Cristo mismo edificando la iglesia, pero la edifica sobre esa base. Así que, hermanos, si nosotros no tenemos claridad de quién es Cristo, tenemos que preocuparnos grandemente, porque esa es la base y el fundamento de nuestra fe, pero también sobre la cual se está edificando la iglesia de Cristo mismo. Pregunta: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Allá está escrito. ¿Qué dice allá? Leamos lo que dicen allá, mis hermanos. A la 1, a las 2 y a las 3. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es Cristo. Eso es Cristo. Y esa es la base de nuestra fe. Ahora, vamos a Génesis 28, 17 y 19. Y vamos a ver de que esa idea no es nuevo testamentaria. Desde Génesis 28 el Señor ya había establecido, ya había dado una luz de la iglesia y de cómo la iba a edificar. ¿Recuerdan el pasaje de Génesis 28? ¿Quién lo recuerda sin leerlo? ¿Qué ocurrió en Génesis 28? Bueno, si ya llegaron allí no importa. ¿Qué ocurrió en Génesis 28? ¿Cuál es el contexto de Génesis 28? A ver, me están haciendo quedar mal al maestro. Vayan a Génesis 28. Abramos Génesis 28, porfa. Génesis capítulo 28. El Señor allí tiene un encuentro con Jacob. ¿Recuerdan ese encuentro con Jacob? Y la escalera. ¿Quién tiene Génesis 28, 17? Amén. Paremos ahí un momentico, mi hermano. Enseguida leemos el 19. Regálame un segundo. Miren la expresión de Jacob en ese lugar. ¿A qué está haciendo referencia a él? Esta es una visión que Jacob está teniendo. Y allí no hay ninguna casa edificada. Allí no hay muros levantados. Pero observan la expresión de Jacob, una expresión de miedo, de terror. ¿Cuán terrible es este lugar? Pregunta: ¿por qué Jacob se puso de esa manera? Continúa diciendo: porque esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Versículo 19, mi hermano. Hermanos, aquí Jacob, Dios le estaba revelando a Jacob la manera, la forma como él iba a llevar a cabo sus promesas, su plan de salvación, y cuál iba a ser el final de todo eso. A través de la casa de Dios es que se llega al cielo. Y luego vemos en la visión, o vemos más bien en la visión, de que allí había una escalera. Esa escalera, versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a la tierra, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Allí el Señor le promete a Jacob que él va a cumplir sus promesas. El punto aquí es cómo y dónde las iba a cumplir. Y la respuesta es el versículo 17. En la iglesia, en la casa de Dios. Y es en la casa de Dios donde la escalera que es Cristo, la escalera de este capítulo 28 de Génesis es Cristo. Cristo es el que nos da el acceso del cielo y la tierra.
Pero los pies de Cristo no están en cualquier lugar. De una manera espiritual y de una manera especial están en la casa de Dios. Pregunta, ¿la iglesia es la casa de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Somos nosotros la casa de Dios? Bueno, hermanos, los pies de Cristo están sobre nosotros y a través de Cristo se llega al cielo, pero lo que Él escogió, la base que Él escogió para poner sus pies y para que sus elegidos lleguen al cielo es en la iglesia. ¿Están viendo la importancia de lo que somos nosotros como iglesia? Y que esta no es una idea únicamente nuevo testamentaria. Vayamos a la primera carta del apóstol Pablo de los Corintios. ¿Quién la tiene ya? Recuerden que voy a estarles preguntando. Primera a los Corintios 1, 2 y 3. Llamados a ser santos por todos en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Amén. A la iglesia que está en Corintios, y miren aquí algo particular. Dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Así que aquí comenzamos a ponerle más elementos a la casita. Y es que la iglesia de Dios no está compuesta por cualquier persona. La iglesia de Dios está compuesta por aquellos a los cuales el Padre le reveló al Hijo. Por eso tenemos la declaración clara. Esa declaración no es solo de Pedro, sino que también es de todo cristiano. Que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios verdadero. Ese es Cristo, nuestro Salvador. Pero adicional a eso, cuando Dios nos llama a ser parte de su iglesia, nos llama a ser santos. La santidad es una característica de la iglesia de Cristo. Porque si Cristo es santo, su iglesia tiene que ser santa. La iglesia entonces no está compuesta por aquellos que no le prestan atención al tema de la santidad. Continuemos adelante. Apocalipsis 12, 17. Este es el final de los tiempos. Recuerden, Apocalipsis, un libro profético y nos habla de los tiempos finales. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Miren ese texto tan importante. Es un texto apocalíptico, es un texto que nos muestra el final de los tiempos. Y recuerde que estamos ya en el final de los tiempos. Pero esa iglesia que es santa está en guerra. Está en guerra. La lucha que tiene la iglesia, que aquí hace referencia a los hijos de la mujer, esa iglesia está en guerra con el dragón. Y el dragón quiere destruir a la mujer, es decir, a la iglesia y a los miembros de la iglesia. Pero miren la parte final del versículo 17, otra característica de los que son, los que hacen parte de la iglesia de Cristo. La primera es la santidad, pero miren esta que nos muestra Apocalipsis. Volvamos a leer la última parte. Mi hermana me lees la última parte del versículo 17. A partir de los que guardan. Los que obedecen, guardar significa obedecer. Los que obedecen los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuántos son? ¿Muchos o 10? Bueno, 10 es muchos también. Pero, ¿cuántos son? ¿Cuántos nos dio el Señor en su palabra para obedecer? ¿Dónde los resume? ¿Dónde se resume la ley de Dios? En el amor. ¿Amor a quién? Ok, ahí está resumida la ley, nos dice el Señor Jesucristo. Y si amamos a Dios, entonces obedecemos todos sus mandatos. Y si amamos al prójimo, lo tenemos que amar como a nosotros mismos.
¿verdad? Ok, entonces la iglesia ama a Dios y la manera como muestra el amor a Dios es obedeciendo sus mandatos. No me contesten esta pregunta. Pregúntese cada uno, reflexione en esto. ¿Amas verdaderamente a Dios? Segunda pregunta, y tampoco la contestes, solo reflexiona. ¿Amas al prójimo como a ti mismo? Porque esa es una característica de los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Muy bien, avancemos un poco más, que nos va a coger la tarde y quiero dejar un tiempo para las preguntas, que sé que hay preguntas. Esa iglesia entonces, con esas características que vimos ahora, especialmente la santidad y la obediencia o el amor a Dios y hacia el prójimo, esa iglesia tiene una membresía establecida. Esa iglesia tiene una membresía. Me dirán, pero ¿dónde en la Escritura encontramos de que hay una membresía o la palabra membresía? Bueno, la misma palabra iglesia denota membresía, ser miembro, partícipe, pertenecer a. Eso es lo que implica ser iglesia. Hay una membresía y no tengo tiempo por cuestiones que necesitamos avanzar, pero en Hechos de los Apóstoles claramente vemos el desarrollo de esa iglesia primitiva y cómo la iglesia primitiva de Dios tenía establecida una membresía. Sabía quiénes son, sabía quiénes eran viudas, sabían quiénes eran necesitados. La Escritura claramente nos da hasta números. ¿Cuántos el Señor sumaba a su iglesia? Eso implica un control, un registro, una membresía. La palabra membresía significa miembro, ser miembro de. Ahí es donde está encerrado todo eso. Esa membresía es evangélica porque creemos en el evangelio de Dios, en el evangelio de Cristo. La membresía o pertenecer a la membresía de una iglesia local es voluntaria. En esta iglesia ni en ninguna iglesia de Cristo se debe obligar a una persona a ser miembro. Nosotros motivamos porque conocemos la importancia de ser miembro de una iglesia. Hay una motivación, pero no hay una obligación desde parte nuestra. Aunque Dios sí manda a pertenecer a una iglesia local. Dios sí lo manda. Pero cuando una persona voluntariamente se hace miembro de una iglesia, es porque Dios ha cambiado su corazón, es porque Dios lo ha llevado a esas decisiones. También es una membresía pactada. No es simplemente que yo digo soy miembro de una iglesia y cuando quiero dejo de ser miembro de la iglesia. Bueno, voluntariamente se pueden retirar, nos podemos retirar de una iglesia, pero deben existir causas bíblicas para ello. Causas bíblicas para yo retirarme de una iglesia. Porque cuando yo me hago parte de una iglesia, yo realicé un compromiso, un pacto. Aquí ya hemos recibido varios miembros, ¿verdad? Y se han leído los compromisos, 10 compromisos. ¿Recuerdan los 10 compromisos que hicimos cuando nos hicimos miembros de la iglesia? ¿Quién los recuerda? Bueno, tarea para que estudien los 10 compromisos, porque ahí hay compromisos, hay deberes y hay bendiciones. Y cuando nosotros nos hicimos miembros de la iglesia, firmamos. Ante Dios y ante su pueblo, juramos. Nos comprometimos. Este tema de la membresía, mis hermanos, no es un juego. Es algo muy serio. Porque nosotros creemos que la iglesia es algo serio para Dios. Por eso nosotros ponemos la seriedad del caso. Muy bien, ¿qué más tiene la iglesia? Una iglesia bíblicamente conformada tiene oficiales que son los ancianos, tiene su membresía y ahora tiene oficiales, ancianos y diáconos. Y esos ancianos y esos diáconos están cualificados. No cualquiera puede ser un diácono, no cualquiera puede ser un pastor. Debe estar cualificado por la Escritura. ¿Dónde están esas cualidades
de los oficiales de la iglesia de Cristo? ¿Dónde están? Timoteo tiene 2 cartas. Ok, ¿en qué capítulo? En el 3, ¿verdad? Y allí claramente se nos dice cuáles son los requisitos. Ahí están, hermanos. Son 14 simples requisitos, ¿verdad, mi hermano Jeffrey? 14 simples requisitos, facilísimos de cumplir. Pero, hermanos, cumplir esos requisitos es imposible para nosotros. O sea, nosotros los cumplimos porque Dios es el que nos lleva a cumplirnos. Cuando Dios nos llama, Dios nos capacita, porque nuestras fuerzas, cada día que caminamos, cada día que estamos al frente de su pueblo, cada día que estamos en nuestros hogares, nos damos cuenta que nuestras fuerzas es imposible. Dependemos de Dios en todo y es Dios el que nos sostiene para cumplir esos requisitos. Por eso no todos son pastores, no todos son diáconos. Es a los que Él ha llamado para cumplir con ese propósito. Yo sé que ya viene una pregunta y me voy a adelantar a la respuesta. Yo sé que me van a preguntar, iglesia bíblicamente constituida, membresía, oficiales, ancianos y diáconos. Entonces, ¿qué es Barbosa? Una iglesia en formación. Bíblicamente estamos en formación. Faltan algunos elementos. A nosotros nos falta el elemento de la pluralidad. Por eso allí dice ancianos, no dice anciano. Por eso dice diáconos, no diácono. Nosotros estamos en ese proceso. Por el momento, el diácono Jeffrey es el primer diácono que Dios da a esta iglesia en Barbosa. En este momento, no estoy diciendo que en la historia no ha dado más, pero en este momento el diácono vigente es el hermano Jeffrey. Como pastores estamos nosotros desde Medellín apoyando la obra, pero nuestro enfoque, nuestra oración es que la iglesia en Barbosa tenga pluralidad de diáconos, pluralidad de pastores. En nuestra iglesia local se establece, y esto no es que la Biblia lo diga de esa manera, pero interpretamos y aplicamos algunos textos de la palabra, como por ejemplo cuando Pablo le dice a Timoteo de que tanto los diáconos como los pastores deben ser probados. Interpretamos ese texto de probar al varón que Dios ha llamado para ese oficio a través de que pasen la etapa primero del diaconado. Allí se está observando, de esa manera se prueba para luego aspirar al pastorado. En nuestra iglesia lo hemos establecido así. Para llegar a ser pastor, primero debe ser diácono y debe ser probado como diácono. Y luego candidatizado para pastor y debe ser probado en esa candidatura para llegar al pastorado. En lo personal, mi proceso duró 7 años. 7 años. Porque consideramos de que, y de manera personal, y apenas llevo poco tiempo, esto es un llamado muy, muy delicado. Así que no hay afán. Gracias al Señor en mí, lo que he hablado con mi hermano Jeffrey, que también anhela el pastorado. No tenemos afán de llegar allí. Hay el deseo, pero no hay el afán. Si el Señor quiere 7 años, 7 años. Si quiere 8, 8. En nuestra iglesia el récord lo tiene el pastor Ernesto. 8 años. Yo pensé que yo le iba a quitar ese récord, pero así no fue. Así que no hay afán para eso y no hay afán para nosotros. Tampoco debe ser un afán para la iglesia. Debe ser una prioridad, sí, debe ser una prioridad. Por eso oramos, para que Él mande obreros, para que Él llame a los suyos, llame a los oficiales. Pero el afán no significa que nos saltemos los procesos. Repito, esa decisión es de nuestra iglesia local. Otras iglesias pueden tener otra normativa para aplicar lo que el texto dice de que sean probados. En nuestra iglesia se prueban de esa manera, siendo diáconos y luego probados cuando son candidatizados al pastorado. Muy bien. Dentro de la iglesia
hay una característica y es la predicación bíblica. Esto sería, me dirían ustedes, pero es de lógica. Pero resulta que en las iglesias evangélicas, especialmente actuales, esa lógica no existe. Dicen ser cristianas, dicen ser iglesias de Cristo, pero lo que se enseña allí no es de Cristo, no es su palabra. Así que la predicación bíblica y de una manera expositiva es una característica de las iglesias del Señor Jesucristo. Lo decía al principio, nuestro propósito, nuestro único propósito es glorificar a Dios. No hay otra forma por la cual, o otro propósito por el cual Dios establece la iglesia. Todo es para la gloria de Él. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a glorificar a aquel que no conocemos? ¿Cómo vamos a glorificar a aquel del cual no hablamos? Nuestros cultos son cristocéntricos, solo para Él. Alrededor de Él y alrededor de su palabra es que giran nuestros servicios y nuestros cultos de adoración. Cualquier reunión nuestra tiene que girar alrededor de la palabra. Nosotros no nos reunimos para pasarla bien, aunque estamos pasando bien. ¿O quién la está pasando mal? ¿Estamos bien? Ok. No me vayan a decir que no, porque un año y 15 días sin venir por estos lares y me dicen que los estoy aburriendo. Ahí sí, no vuelvo. Cuando estamos alrededor de la palabra de Dios, los hijos de Dios nos apasionamos por ello y queremos conocer más de Él. Por eso es alrededor de Él que estamos. No reunimos a los jóvenes, no reunimos a las damas, a los hombres para hacer temas seculares o tocar temas seculares. No, nuestras reuniones giran siempre alrededor de la palabra de Dios. De lo contrario, no nos reunimos. Este no es el lugar, porque yo tampoco estoy en contra del sano entretenimiento, pero el sano entretenimiento es en otros lugares. Los espacios que la iglesia establece son para edificación y el conocimiento de Cristo. Hay otros espacios para la diversión, para la sana diversión. Pero aún entre cristianos, cuando estamos en sana diversión, Cristo aparece en las conversaciones. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Está uno hablando, qué sé yo, del clima y Cristo aparece en la conversación. Está uno hablando de una película de cine y Cristo aparece en la conversación. El cristiano ya no puede dejar de pensar en Cristo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, esta iglesia está en sujeción de manera especial y particular a Cristo. Pero la iglesia también se sujeta a sus oficiales. Por eso los dos colorcitos azul hacia los oficiales, porque la iglesia se sujeta a Cristo y a los representantes de Cristo, que son los oficiales de la iglesia, los pastores y los diáconos, cada uno con funciones particulares, pero la autoridad de la iglesia recae sobre los pastores. Los pastores administramos la iglesia de Cristo. Los diáconos nos ayudan a administrar la iglesia de Cristo, pero la autoridad puesta sobre la iglesia para gobernar y administrar su iglesia son los pastores. La iglesia debe estar sujeta a los pastores. Cada miembro de una iglesia debe estar sujeta a los pastores, siempre y cuando esos pastores den indicaciones, den órdenes con base a la Escritura, no bajo caprichos personales, porque la autoridad que tiene el pastor la da la Escritura. Si no hay Escritura de por medio, no hay autoridad. Muy bien. Ahora, quería llegar a esta parte, y es ese poder autoritativo. Aunque los pastores somos la autoridad de la iglesia en temas de administración y de organización, la iglesia en general tiene el poder, o como dice la Escritura, lo leímos ahora claramente en Mateo 16, y luego en Mateo 18 se desarrolla nuevamente esa idea del poder que tiene la iglesia. Y la Escritura, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro de que son dos llaves, o son unas llaves, la da en plural. El símbolo de las llaves es para abrir o para cerrar. La iglesia tiene ese poder.
Un poder, y quiero que me acompañen nuevamente a Mateo, el versículo con el que iniciamos, Mateo 16, para que observemos ese poder que tiene la iglesia. ¿Y en qué está basado? Porque es un poder muy mal explicado, muy mal entendido, muy mal aplicado, de manera especial en nuestros tiempos. Vamos a leer Mateo 16, versículos 15 al 19, y lo voy a hacer despacio. Pedro le contesta al Señor Jesucristo. Bueno, vamos al 14. Están hablando desde el 13, contextualicémoslo desde el 13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Eso es lo que el mundo dice. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, miren esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se refería el Señor cuando le dice a Pedro de que él recibe las llaves de parte de Dios y que él tiene, recuerden, Pedro es el representante de la iglesia, no es Pedro únicamente, no es el sistema romano, él como representante de la iglesia recibe unas llaves de parte de Dios para atar y para desatar? ¿A qué se refiere eso? Bueno, esa es la parte mal interpretada de toda la historia reciente de las iglesias evangélicas. Eso no significa que la iglesia puede estar andando, o cualquier persona puede ir caminando, atando demonios, desatando demonios, atando enfermedades, desatando enfermedades. Eso no es lo que el Señor está hablando aquí. El contexto es el contexto de iglesia. Ya lo vimos al principio, el contexto de iglesia. Como iglesia, la iglesia aplica lo que conocemos como disciplina eclesiástica. La iglesia reunida, los miembros de la iglesia, como vamos a hacer hoy en las horas de la tarde, los miembros de la iglesia se reúnen para tratar temas específicos y tomar decisiones. Esas decisiones que tome la iglesia, la asamblea de Dios reunida, con relación a un pecado, con relación a una falta, con relación a una ofensa, tanto a Dios o como a la misma iglesia, hablo en términos graves. Y por eso les decía de que Mateo 18 tiene que ir de la mano de lo que estamos hablando, porque en Mateo 18 nos muestra los pasos para la disciplina eclesiástica. Primero, el hermano con el hermano que se ofende. Segundo, si no hay solución allí, llamamos testigos, 2 testigos. Si tampoco se soluciona, entonces la palabra dice: llame a la iglesia, convoque a la iglesia. Hoy se ha convocado a la iglesia en las horas de la tarde para definir un tema disciplinario y eclesiástico en nuestra iglesia. La iglesia reunida toma decisiones. La iglesia reunida, esa decisión que toma significa o que ata. Ese atar significa de que si el hermano, la hermana que pecó y que fue confrontado, primero uno a uno, luego con testigos, ahora con la iglesia, si es confrontado y ese hermano o esa hermana no se arrepienten, entonces la iglesia toma la decisión de decirle, jurídicamente el término atar es un término jurídico, jurídicamente le dice: estás en deuda con nosotros, te atamos, quedas en deuda con nosotros como iglesia. Y miren lo maravilloso de esto: Dios,
que está en los cielos, escuchando, el primer participante de esa asamblea, de esa congregación para tomar esa decisión, el primero que está allí es Cristo mismo, es Dios mismo. Y lo que la iglesia, la decisión que la iglesia tome, Dios en el cielo la avala. Eso es lo que significa que lo que ates en la tierra será atado en el cielo. El hermano, la hermana llega a esas instancias, se arrepiente y confiesa, y se arrepiente y sinceramente muestra que hay un arrepentimiento. La iglesia toma una decisión y dice, te perdonamos. Ve en paz, como dice el Señor Jesucristo, te perdonamos. Eso significa desatar, ya ha sido desatada. Ese perdón o ese término jurídico de desatar en el cielo es avalado por Cristo. Ese es el poder que tiene la iglesia. Ahora, ¿por qué dice que son llaves en plural? Bueno, porque una llave, una decisión, la tiene la iglesia en general. Y la otra llave la tienen los oficiales de la iglesia, que son los pastores. Como pastores exponemos los casos, porque un caso disciplinario no llega a la iglesia sin que los pastores lo hayamos tratado primero. Los pastores exponemos el caso. Los pastores exponemos lo que la Escritura nos dice que debemos, la decisión que debemos tomar en ese momento. Esa es una llave. La segunda llave la tiene la iglesia. La iglesia acepta o no acepta esa decisión. Las dos llaves tienen que estar juntas, unidas. Es como esos cerrojos, han visto en las películas, yo soy muy empeliculado, a veces, pues cuando me quedaba tiempo, veía esas películas donde se iba a disparar una bomba nuclear y se necesitan dos llaves para activar el botón porque una sola no activaba la bomba. ¿Han visto esas películas? ¿O yo soy el único empeliculado? Ok, bueno, algo parecido ocurre aquí. Se necesitan dos llaves que giren hacia el mismo lado para tomar esa decisión. Por eso se llama las llaves del poder. ¿He sido claro, mis hermanos, hasta aquí? Muy bien. La iglesia entonces, con todos esos elementos, fraterniza con otras iglesias. No voy a entrar mucho en detalle aquí, pero nuestras iglesias no son iglesias cerradas. Son iglesias que fraternizan con otras iglesias. Algunas más cercanas, otras un poco más distantes, otras un poco más alejadas, y hay unas con las que no fraternizamos. ¿Con quiénes no fraternizamos? Con aquellos que no son trinitarios, aquellos que tienen herejías claras, aquellos, por ejemplo, los testigos de Jehová. Nosotros no fraternizamos con ellos, porque en ellos hay una herejía. No fraternizamos con los mormones, porque en ellos hay herejías grandes. ¿Significa eso que nunca le hablaremos a un testigo de Jehová? ¿Significa eso que nunca le hablaremos a un mormón? No, no es en ese sentido, porque antes ellos necesitan ser evangelizados. Si tengo la oportunidad, les evangelizo, pero no quiere decir de que yo voy a estar en comunión, tomándome un café constantemente con un mormón o con un testigo de Jehová. Esa fraternidad no es de la que habla el texto. La fraternidad es entre, como dice Efesios capítulo 4, en los que tenemos una misma unidad, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, Padre nuestro de todos nosotros. Esa es la unidad, con ellos fraternizamos. Ahora, recuerden que estamos armando una casita. ¿Sí me quedó bien la casita? Sí. Todo esto es para la gloria de Dios. Repito, y voy a ser enfático con esto. Esto es para la gloria de Dios. La iglesia se construye para la gloria de Dios, siendo Cristo la cabeza de esa iglesia. No hay otra cabeza, solamente Cristo. Y es por eso que nosotros decimos, solo a Él la gloria por siempre y para siempre. Muy bien, hasta aquí este pequeño repaso de eclesiología, de la vida de iglesia. Quiero dejar estos espacios, estos minuticos, para que resolvamos inquietudes frente a lo que se enseñó, o si tenían alguna otra inquietud, bienvenida sea.